Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Chinchilla, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de UNITEC. Esta tarde les vengo a hablar sobre las acciones en el derecho romano. Espero les guste mi presentación y espero sus views. Derecho romano procesal civil. El proceso es entendido como la solución de una controversia por un tercero, o sea, el juez. La acción es la facultad que todos tenemos de acudir al tribunal para proclamar o realizar nuestros derechos. En los orígenes del derecho romano, la protección de los derechos del individuo se producía en el ámbito del grupo familiar por el ejercicio de la potestad del pater familia, ante las disputas y lesiones de derechos entre los individuos de diferentes grupos familiares. La venganza privada era la forma habitual de resolverlos. Magistrados y jueces. Magistrados y jueces. Durante la República y el Principado, el proceso estuvo dividido en dos fases. In iure, ante un magistrado experto en la materia jurídica que inicia y encausa el proceso hasta la siguiente fase. 2. Apud iudicem, ante un juez no experto en derecho, ante el cual se practican las pruebas y dicta sentencia condenando o no al demandado. Las sentencias son inapelables. También hablamos un poco del sistema de procedimiento. Sistema de acciones de la ley. El procedimiento per legis actiones representa, en el orden cronológico, el primer sistema de enjuiciamiento civil aplicado en Roma, pues corresponde al periodo histórico del derecho quiritario, de cuyas características más notables participa y en particular de su solemnidad. Procedimiento extraordinario. La cognitio extra ordinem o procedimiento extraordinario es en el derecho procesal romano el broche de oro, en el que cambia definitivamente la estructura procesal, asemejándolo a nuestro procedimiento actual. El nombre de cognitio extraordinarum o fuera del proceso ordinario se debió a que su plena vigencia del proceso formulario ordinario fueron instaurándose otros a partir de los albores del imperio, en los que no se respetaba la división de las instancias procesales, la in iuris instruida por el magistrado y la apud inducium ante el juez, sino que el mismo magistrado que conocía la primera parte la resolvía directamente sin dar paso a la etapa ante el juez para agilizar los procedimientos, sobre todo en cuestiones de alimentos o de Estado. Sistemas de procedimiento, acciones de la ley. Ciertos procedimientos compuestos de palabras y de hechos rigurosamente determinados que debían ser realizados delante del magistrado. Acción de la ley por apuesta, acción de la ley por petición de un juez o un árbitro, acción de la ley por requerimiento, acción de la ley de aprehensión corporal, acción de la ley de toma de prenda o embargo. Procedimiento formulario, fase in iure, mediante el documento redactado por las partes se confiere al juez la facultad de poder condenar o absolver al demandado. Fase apud iudicem es la segunda fase del proceso que se desarrolla ante un juez. Procedimiento extraordinario. Se aplicaba en casos de excepción, esto es, de forma extraordinaria, para resolver controversias que suscitaran en relación con instituciones de nueva creación, y también se introdujo y fue aceptada en la práctica judicial de las provincias. Características y desarrollo procesal. El proceso es monofásico.
Viraje de lo privado a lo público. Desaparece la fórmula. Se admite la contrademanda. Aparece la apelación. Acciones civiles y acciones honorarias. Las acciones civiles encuentran su fuente en el derecho civil y las honorarias en el derecho honorario, como ser acciones útiles, acciones ficticias, acciones in factum, acciones reales y acciones personales. También se refiere a las acciones personales a los que protegían los derechos personales, o sea, la conducta ajena. Las acciones reales protegían a los derechos reales, o sea, a los que autorizaban nuestra conducta sobre una cosa. Por ejemplo, la acción reivindicatoria que protege al derecho del propietario. Acciones prejudiciales. Si la finalidad de la acción era la de devolver una cuestión previa, quedaría pie a un ulterior litigio. Estamos frente a la acción perjudiciales. Acciones repercutorias, penales y mixtas. Las acciones repercutorias persiguen bien la restitución de una cosa de la que hemos sido privados. Las acciones penales son las que se derivan de un delito. A través del ejercicio de las acciones mixtas se logra tanto una indemnización por el valor del objeto como una cantidad adicional por la pena. Acciones privadas y acciones populares. Las acciones privadas las ejerce el particular en defensa de su forma, su patrimonio o su familia. Las acciones populares podían ser ejercidas por cualquier individuo en defensa del interés público, como la que ejerce en contra del violador de sepulturas. Acciones ciertas y acciones inciertas. Según la posibilidad de fijar o no la cantidad de condena desde un principio, en el intentio, las acciones podían ser ciertas o inciertas. Acciones arbitrarias, ya que la condena del procedimiento formulario era pecuniaria, cuando se perseguía la restitución o exhibición de una cosa, se debía ejercer una acción arbitraria. Acciones perpetuas y acciones temporales. Las temporales se identifican como las honorarias, que prescribían en un año, o sea, el tiempo que el magistrado duraba en su cargo. Como ejemplo de acción perpetua figura la acción hipotecaria, que prescribía en 40 años si el bien hipotecario no había salido de manos del deudor. Acciones de derecho estricto y acciones de derecho de buena fe. En las primeras, el juez, al emitir su decisión, debía atenerse a los términos planteados por el proceso, sin tener facultad para tomar en cuenta sus circunstancias. En las segundas, el juez estaba plenamente facultado para investigar e interpretar. En la forma del emperador Justiniano, las acciones de buena fe fueron numerosísimas, como por ejemplo la actio pro socio, que se le daba a las personas que integraban una sociedad.